Estado de los trabajos y de los procesos. Vamos a dedicar este video a explicar rápidamente lo que es el estado de los trabajos y de los procesos. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ir dedicada a la presentación también en TikTok. Obviamente va a estar el video completo en el canal de YouTube, Videoteca Valencia, por si nos quieren seguir desde TikTok. Muy bien. El estado de los trabajos y de los procesos. Los estados de los trabajos y de los procesos, siempre que se mueve en el sistema, estará en uno de 3 a 5 estados conforme cambia de aceptado, listo, ejecución, bloqueado y terminado. Estos se le conocen como estados de los trabajos y de los procesos. ¿Por qué? Porque cuando es aceptado es cuando ya se le asignaron todos los recursos para que pueda ser ejecutado. Y ya que se le asignan ya que se le asignan los recursos, entonces se pone en listo. Cuando ya está listo, en el momento que les ha asignado el procesador, entonces se pasa a ejecución. Cuando está en ejecución y requiere, por ejemplo, información adicional, ya sea que se tenga que meter por el teclado, dar un clic en el ratón, etc., entonces se tiene que suspender su ejecución y meterlo a un estado de bloqueo. Se bloquea, se queda bloqueado, se guarda una fotografía, vamos a decir, de su estado de la forma en que está el proceso en ese momento, mientras recibe la información que se requiere, ya sea por parte del teclado, por parte de un archivo que esté almacenado, por parte del ratón, etc. Y después se vuelve a meter al proceso en listos para su ejecución. Cuando ya se ha terminado todo, que ya no requiere absolutamente nada, entonces se pasa a la instancia de terminado. Así tenemos, por ejemplo, los procesos, como lo podemos ver aquí, en esta línea, vamos a decir, de tiempos, en el que tenemos el proceso aceptado, que el planificador de procesos le da la señal a un administrador de dispositivos o manejador de interrupciones de página para que cargue los recursos necesarios para el proceso. Está aquí siendo aceptado. Cuando ya está, entonces pasa el planificador de trabajos, ¿sí? Hace el balance en el uso de los recursos, la memoria, los dispositivos y demás, y lo pone en cola de listos. Cuando ya esté en la cola de listos, entonces el planificador de procesos lo pone en las colas de los algoritmos para su ejecución en el momento que les ha asignado el procesador. En ese momento se va a ejecución. Si termina su proceso, entonces se va a terminado. El planificador de trabajos lo declara como un proceso terminado, libera los recursos y lo manda a proceso terminado. Pero si requiere información que tiene que sacar de un disco como memoria secundaria o del teclado o del ratón o demás, entonces lo regresa al esquema de bloqueado. El planificador de procesos de interrupción por tiempo o por prioridad lo prepara en el esquema de bloqueado hasta que recibe todos los recursos que requiere y lo manda a la cola de listos para volver a ser ejecutado hasta que termine todos los subprocesos que tenga que hacer para lograr terminar toda su ejecución. Al terminar, entonces el planificador de trabajos o planificador de procesos libera todos los recursos que le fueron asignados y termina ese proceso. Esta sería la manera de ejecución de los procesos. Ahora, cuando estamos hablando de que para poder saber en dónde se encuentra un programa, un proceso, se tiene un bloque de control que contiene la información básica sobre la tarea, incluyendo dónde va, cuándo, cuánto de su procesamiento se ha completado, dónde está almacenado y cuánto ha gastado de recursos. Todo eso se almacena en una tabla de identificación del estado de bloqueo del proceso para saber qué es lo que está requiriendo, por ejemplo, de memoria principal, los recursos, la prioridad del proceso, el contenido de los registros, las palabras de estado de proceso que está manejando. Todo esto es la contabilidad del proceso y lo lleva el sistema operativo para saber qué tan caro o qué tanto le costó ese proceso al sistema.
La contabilidad de los procesos contiene información utilizada principalmente para efectos de facturación y medición de rendimiento. Esto de facturación no es tanto que se vaya a cobrar, sino que podamos saber cuánto nos costó todo el tiempo de procesamiento del mismo. Indica el tipo de recursos que se utilizó, el trabajo y durante cuánto tiempo. Los cargos típicos que incluyen son, por ejemplo, la cantidad del tiempo del CPU utilizado del principio al final de ejecución, el tiempo total desde que el trabajo entró al sistema hasta que salió, la ocupación en almacenamiento principal, el tiempo en el que el trabajo estuvo en memoria hasta que terminó la ejecución, el almacenamiento secundario utilizado durante la ejecución. Esto es para almacenamiento de memoria, liberación de espacios, asignación de datos, de memoria, de procesos, etc. Almacenamiento secundario utilizado durante la ejecución, decíamos. Programas utilizados del sistema como compiladores y editores o utilerías. El número y tipo de operaciones de entrada y salida, incluyendo el tiempo de transmisión de entrada y salida, lo que abarca utilización de canales, unidades de control y dispositivos, teclados, ratones, monitores, impresoras, distintos periféricos, lectores de temperatura, de humedad, etc. El tiempo utilizado en espera de la terminación de entradas y salidas, el número de registros de entrada leído, en control en concreto, lo que se introdujeron en línea o que proviene de rastreo o rastreadores ópticos, lecturas de tarjetas u otros dispositivos de entrada, el número de registros de salida escritos en forma específica, los que se enviaron en impresoras o en líneas y demás. Este último distingue entre dispositivos de almacenamiento secundario y dispositivos de entrada y salida típicos. Los dispositivos de almacenamiento secundario son discos duros, memorias USB, memorias SD, etc. Mientras que los dispositivos de entrada y salida son teclado, ratón, impresora, monitor, etc. El bloque de control de procesos, entonces, está subdividido en identificación de procesos, entradas de procesos, condiciones de procesos. La identificación de procesos es reconocida por la identificación de usuarios y un puntero que lo conecta con el descriptor. Los estados de los procesos indica el estado actual del trabajo aceptado, listo, en ejecución o bloqueado. Las condiciones del proceso es una palabra de estado de proceso, es contenido presente del contador y registro de instrucciones. El contenido de registros señala si el trabajo se interrumpió y está esperando a reanudar el proceso. La memoria principal contiene información pertinente que contiene la dirección, y en caso de que tenga memoria virtual, por ejemplo, memoria de intercambio, tiene un mapeo entre localidades virtuales. Los recursos de información de todo lo que tiene asignado, las prioridades de los procesos, lo usan los sistemas que utilizan algoritmos de programación por prioridad para seleccionar el trabajo. El bloqueo de control y proceso de colas, conocido como PCB, se crea cuando el planificador de tareas, o de trabajos más bien, lo acepta y se actualiza conforme este avanza desde el principio hasta el final de su ejecución. Las colas las utilizan los bloques de control de procesos, los PCB, para llevar el control de trabajos de la misma manera que los funcionarios de aduanas con pasaportes para llevar un control, el control de acceso a los recursos de cómputo.
Las políticas de planeación de procesos nos llevan a limitaciones de sistema. 1. Existe un número finito de recursos. 2. Los recursos, una vez asignados, no pueden recibir otro trabajo. 3. Algunos recursos requieren de intervención del operador. 4. Maximizar la producción ejecutando tantos trabajos como sea posible. Minimizar el tiempo de respuesta contestando rápidamente solicitudes interactivas. Minimizar el tiempo de retorno introduciendo y sacando con rapidez trabajos completos del sistema. Minimizar el tiempo de espera sacando los trabajos de las colas de listos tan rápido como sea posible. Maximizar la eficiencia del CPU manteniendo ocupado la mayor parte del tiempo el procesador, obviamente. Asegurar la justicia para todos los trabajos, dando a todos una cantidad igual de tiempo de CPU y de periféricos de entrada y salida. Las políticas de planeación existen dos, la apropiativa y la no apropiativa. La apropiativa es una estrategia de planificación que interrumpe el procesamiento de un trabajo y lo transfiere le transfiere el CPU a otros trabajos para que puedan adelantarse mientras el trabajo interrumpido espera su turno en cola. La no apropiativa funciona sin interrupciones externas, captura el procesador e inicia la ejecución. Se mantiene en estado de ejecución hasta que se emite la solicitud, hasta que emite la solicitud. Esto es, la apropiativa suspende la ejecución de un trabajo y lo deja en espera. La no apropiativa termina la ejecución del trabajo, no lo suspende hasta que el trabajo es terminado en su totalidad. Hasta aquí este video.